nuestro corazón. Esa alegría, ese gozo, esa paz que solo viene de lo alto. Así que me alegro también yo con ustedes. Le doy gracias a Dios, hermanos, por cada uno de ustedes, por su vida. Le doy gracias a Dios de que ustedes estén aquí en esta mañana. Y entendemos todos de que quien los trajo aquí fue el Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios, el Señor mismo, a través de su obra. Esta semana, hermanos, el mundo en general, el mundo cristiano en general, pues celebró la Semana Santa. Como nosotros sabemos, para nosotros todas las semanas son santas y todos los días son días de resurrección, ¿verdad? Pero es bueno recordar, siempre es bueno hacer memoria o repasar en la Sagrada Escritura qué fue lo que Cristo hizo y cómo lo hizo y cuál fue el propósito por el cual Cristo hizo todas las cosas que hizo. Y estamos aquí por su obra, por la decisión que Él tomó desde antes de la fundación del mundo. Él le dijo: sí, Padre, yo voy. Yo voy a dar mi vida por todos ellos. No importa quiénes sean, no importa lo que hayan hecho, no importa el tipo de pecado que haya cometido. Yo voy a dar mi vida por ellos. Yo voy a ir, Padre, yo voy. Y por eso en el tiempo, como dice el apóstol Pablo, en el tiempo justo de Dios, Cristo vino. Y en el tiempo justo, Cristo ofreció su vida. Y en el tiempo justo también Cristo resucitó. Se levantó de los muertos. Ese es el sello, hermanos, ese es el sello que confirma la obra y la palabra de Dios. Esa es la base de nuestra fe. Como dice el apóstol Pablo, si el Señor no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pero esa tumba está vacía. Cristo ha resucitado. Cristo vive. Y no solo vive sentado a la diestra del Padre, donde intercede día y noche por todos nosotros, como dice la Escritura, y como nos confirma el Espíritu Santo, sino que vive en nuestros corazones. Y como usted le invitó a Él, nada ni nadie lo va a sacar. Esa es una razón para estar feliz y contento. En este mundo convulso, hermanos, de guerras y rumores de guerras, como nos dice la palabra, de plagas, de terremotos, de todo lo que hay en el mundo, en nuestro corazón hay un ancla. Es un ancla, es Cristo el que nos tiene anclados. En nuestro corazón está la roca firme en la cual nosotros estamos parados, hermanos. En nuestro corazón está la casa construida de piedra, con cimientos de piedra, no de arena. Y por eso es que usted hoy, yo también, le doy gracias a Dios por esta iglesia. Porque esta iglesia, como yo siempre repito, al igual que todas las iglesias en el mundo entero, está abierta y prospera por la obra de Cristo. No es por la obra de ninguno de nosotros, hermanos. Nosotros somos instrumentos de Dios, que tenemos que darle gracias a Dios de que Él nos tenga por dignos de servirle, porque es así. Yo oro siempre, le digo: sí, gracias, Señor, porque usted me tiene a mí por digno de poder servirle, porque en realidad yo no soy digno, porque cada vez que yo vuelvo a ver a Cristo y me veo a mí, es igual que Pedro: Señor, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pero Cristo me vuelve a ver y me dice: yo perdoné tus pecados. Sigue adelante. Sigue caminando, camina. Haz la obra a la que te he mandado a hacer. Todos tenemos una obra que el Señor nos ha mandado a hacer. Todos hemos sido llamados por el Señor para vivir una vida santa en este tiempo de oscuridad en la tierra. Todos hemos sido llamados a dar testimonio de la verdad.
Todos hemos sido llamados a declarar que nuestro Dios es un Dios vivo. No es un Dios de piedra, ni de madera, ni de cemento, ni de papel, ni de hierro, ni de ningún material de la tierra. Nuestro Dios es un Dios vivo. Es un Dios vivo. Aleluya. Aleluya. Yo imagino cuando Cristo resucitó, amados hermanos, que Cristo, como le dijo a María, espérese, mijita, como digo yo, ¿verdad? Espérese, mijita. Todavía no he ido al Padre. Porque María estaba toda contenta, Señor, Señor, y que ella quería abrazarlo y no lo quería soltar. Pero él le dice, no me toques, todavía no, espérese, espérese, tengo que ir al Padre. Yo imagino que cuando Cristo llegó al Padre, ahí está el trono del anciano de días, como nos dice Daniel, y está la corte ahí, los 24 ancianos, los querubines, los ángeles, los arcángeles y los millones de ángeles que están ahí en la presencia del Señor. Y Cristo entró, y cada paso que Cristo daba, los ángeles se iban apartando, los ángeles, los querubines, los arcángeles, las potestades, los principados, todo hasta que llegó a la presencia del Padre, y el Padre dijo, otra vez confirmó, este es mi Hijo amado, en el cual he puesto mi complacencia. Ven, mijito, siéntate aquí, hasta que todos tus enemigos estén bajo tus pies. Hay muchas religiones en la tierra, muchas, pero ninguno de sus líderes ha dicho, yo soy Dios. Y lo ha confirmado, porque yo puedo decir muchas cosas, o cualquier humano puede decir muchas cosas, pero una cosa es decir y otra es confirmar lo dicho. Y por eso aquí en la palabra de Dios nosotros tenemos el testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y de eso vamos a tocar el tema hoy, porque como les repito, vale la pena. Bueno, nosotros vemos las películas de Semana Santa, a los que nos gusta ver algunas, ¿verdad? Yo, cuando puedo, ¿verdad? Veo algunas de las películas viejas, la de Moisés, que me gusta, la de Ben-Hur, o las más nuevas, ¿verdad? La vida de Cristo, las diferentes versiones que hay y todo, ¿verdad? Porque nos alegra el corazón verlo, ¿verdad? Nos alegra el corazón y a pesar de que ya las conocemos, las películas y todo, es algo que nosotros nos alimentamos. Y comparamos conforme a la palabra. Entonces los que conocemos más la palabra nos damos cuenta, esto está bien, esto no, en esto no, esto sí, pero esto no, ¿verdad? Y ahí vamos, ¿verdad? Porque tenemos conocimiento de la verdad. Tenemos conocimiento de la verdad. Acompáñenme, por favor, mi amado hermano y hermana, a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Y ahí vamos a comenzar nuestra enseñanza el día de hoy. Hermanos, y yo como siempre les digo, cada vez que yo me profundizo en algún tema de la palabra de Dios para predicar, para enseñar, hermanos, me doy nada. Me doy cuenta que no sé nada. 1 Corintios, les dije. Estoy como Biblia nueva, entonces me cuesta más. 1 Corintios 15, del 1 al 8. ¿Lo tenemos, amados? El título dice la resurrección de los muertos. Aquí está Pablo enseñando a la comunidad cristiana. Se habían levantado en ese tiempo unos hermanitos o una corriente de hermanitos que decía que no había resurrección. Entonces Pablo, como hijo de Dios, testigo de Jesucristo en persona, porque el Señor se le apareció a él con el propósito de llevar el evangelio a los gentiles, él escribe esto. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, salvos, si no, creísteis en vano. Vea usted lo que son las palabras de un apóstol, ¿verdad? Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, o sea, afirmo lo que les he predicado, el cual también recibisteis,
en el cual también perseveráis. O sea, nosotros tenemos que perseverar en la doctrina de Cristo. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, que ahora para nosotros está escrita aquí, sois salvos si no creísteis en vano. El apóstol Pablo nos dice aquí que si nosotros creímos en vano, es que estamos creyendo en otra cosa. O no tenemos fe en lo que hemos creído. Y sigue, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que todo eso que Cristo vivió y padeció, todo el ministerio de Cristo, desde que Él nació, con todas las señales y milagros y portentos, todo su ministerio de predicación, la muerte de Cristo en la cruz, la resurrección de Cristo y la ascensión al cielo, todo eso está conforme a las Escrituras. Todo eso está aquí en el Antiguo Testamento, porque en ese tiempo ellos no tenían el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento ellos fueron los que lo escribieron, los que lo vivieron y lo escribieron para testimonio de nosotros hoy. Pero con esto quiero decirles, amados hermanos, de que nosotros, como siempre, el consejo que damos, conozca la Biblia, estudie la Biblia. Como Cristo decía, a ustedes les parece, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que ahí en ellas van a encontrar acerca de mí. Y es que desde el Génesis, todos los libros del Antiguo Testamento, la ley, los profetas, como dice el pueblo de Israel, la ley, los profetas, ahí está el testimonio del Mesías, ahí está el testimonio de que había de venir. Ahí está de aquel que habló Moisés, que dijo, el Señor va a enviar otro, y a ese ustedes van a escuchar, al cual el pueblo de Israel aún hasta el día de hoy no ha querido escuchar. Hay muchas personas del pueblo de Israel, del verdadero Israel, ¿verdad? Estamos claros, que han recibido a Cristo, que han reconocido a Cristo como el Mesías, y muchos, pero hay muchos, una gran cantidad, que para ellos el Mesías no, y lo insultan y lo denigran, y denigran a los cristianos, y discriminan a los cristianos aún dentro del pueblo de Israel porque no conocen al Mesías. Ellos rechazaron al Mesías, no lo reconocieron. Por eso la Biblia dice, a lo suyo vino Cristo a cumplir su misión, a los suyos, ¿verdad? Vino con los suyos, pero los suyos no le recibieron. Jesucristo venía a dar el mensaje a la casa de Israel, como él decía, pero la casa de Israel no le recibió. Entonces la palabra dice, más a los que le recibieron, les dio derecho, potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y nos dice la palabra que esto no es de voluntad de varón, o sea, no es por poder humano, hermanos, a eso quiero ir. No es por poder humano, no es por obra humana, no es por esfuerzo humano, es por obra de Dios. Y así mismo como está el testimonio así está el testimonio de Dios en la resurrección de Jesucristo. Ahí no hay ningún poder humano que pueda intervenir, ahí ningún ser humano, por más capaz, por más intelectual, por más poderoso económicamente o políticamente o como usted quiera, científicamente, va a poder hacer esto. Ninguno. Es más, la palabra de Dios nos dice que el diablo lo más que se va a acercar es a una falsificación. Es un portento la resurrección. Es un portento la resurrección. Seguimos en el versículo 4. Dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea que si usted y yo, hermanos, nos dedicamos a buscar a Cristo en el Antiguo Testamento, lo vamos a encontrar. Que si usted y yo nos dedicamos en el Antiguo Testamento a buscar el ministerio de Cristo, cómo iba a ser, qué iba a hacer, lo vamos a encontrar. Que si usted y yo nos dedicamos a buscar a Cristo en el Antiguo Testamento sobre qué iba a padecer, todo lo que Él iba a padecer con la profecía que está ahí, lo vamos a encontrar. Conforme a las Escrituras. Por eso las Escrituras, hermanos, la palabra de Dios es algo que el enemigo ha querido eliminar desde el principio. Y ha querido torcer y está torciendo, pero nosotros debemos de preservar la palabra de Dios. Debemos de guardar la palabra de Dios. Tenemos que aprender.
Tenemos que conocer, tenemos que profundizar, tenemos que guardar aquí la palabra de Dios. Para que cuando sea necesario, de lo que abunda en nuestro corazón, hable la boca. Así como Jesucristo dijo, escrito está. Jesucristo dijo, escrito está. Jesucristo pudo haber dicho, yo digo. Pero Él dijo, escrito está, porque Jesucristo dice, yo vine a dar testimonio de la verdad. Después dijo, yo soy la verdad, pero yo vine a dar testimonio de la verdad. Testimonio del Padre, de la voluntad del Padre, del propósito del Padre, del amor que el Padre nos tiene a todos nosotros, amados hermanos, a toda la humanidad perdida, hermanos, en sus delitos y pecados y en todo lo que hacen, sus maldades. Por eso la resurrección es el sello, hermanos, que Dios pone, ¿verdad? A su plan, a su propósito, mostrado a nosotros, a los hombres. Porque eso es lo que aumenta nuestra fe. Mire, Jesucristo anduvo con los apóstoles, reclutó a los apóstoles, anduvo con ellos 3 años y medio, anduvo enseñándoles todo lo que era el reino, cómo era, cómo deberíamos de ser, cómo es que nosotros podemos cumplir la ley, ¿verdad? Conforme al evangelio que Él nos dio, cómo ser más que la letra, más que la religiosidad, más que las obras muertas. Jesús vino a enseñarnos eso. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Entonces, los apóstoles anduvieron con Cristo. Cristo empezó a enseñar, empezó su ministerio, empezó a enseñar gradualmente, como buen maestro. Empezó a predicar, empezó a hacer señales, todo, porque Él, como muchas veces hemos dicho y como está escrito, Jesucristo hacía lo que veía hacer al Padre y decía lo que veía decir al Padre. Todos los milagros, todas las enseñanzas, todas las sanidades, las resurrecciones, todas las enseñanzas, las parábolas, todo, la vida de Cristo completa. Porque era sujeto al Padre. Sujeto al Padre. Bendito sea su nombre. Vamos, por el versículo 4, voy a volver a leer. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras 5, y que apareció a Cefas. ¿Cefas? ¿Quién es Cefas? Pedro, ¿verdad? Y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Usted sabe que cuando yo leí esto, yo pegaba brincos de este tamaño. Porque cuando yo empecé en mi vida cristiana y no conocía mucho la palabra, yo pensé que solo se le había aparecido ahí cuando citó y se abrió la piedra y cayeron los soldados y María Magdalena y Pedro y Juan. Y ahí llegó donde estaban los apóstoles y hasta ahí. Pero no, ve, aquí está, dice, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. A la vez. Usted sabe, Cristo necesita y los apóstoles están perdidos, ellos están temerosos, ellos piensan que hasta ahí había llegado todo, que lo que Cristo les había predicado y les había enseñado, de ahí no iba a pasar, estaban temerosos, estaban escondidos todos porque pensaban que los iban a matar igual que a Cristo. Y yo creo que sí, que si no se hubieran salido corriendo más de uno, como Juan que dejó ahí, ¿verdad? El manto, como nos dice, cuando llegaron a prender a Jesús. Al rato se lo llevan y también lo matan. Bueno, eso es Dios en su propósito eterno, ¿verdad? Como ya Cristo los había escogido, entonces estaba la protección sobre ellos. Pero ellos estaban temerosos, porque para ellos era muy doloroso. Era como toparse con una pared, con un muro de realidad, al cual usted dice, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer ahora? Mataron al Señor. Nos mataron al Señor. Seguimos leyendo. Después de los 12, después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Vea qué lindo. En ese mismo tiempo en que se está escribiendo Corintios, todavía hay personas vivas que vieron a Cristo. Y otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Y yo pregunto, ¿y a quién se le apareció después de a Pablo?
¿A mí? ¿A usted? ¿Me explico, hermanos? Porque la obra de Cristo es continua, ¿verdad? Por eso Cristo ascendió al cielo y a ustedes les conviene que yo me vaya, dice, porque yo les voy a enviar a uno que es semejante a mí, el Espíritu Santo, que los va a llevar a toda verdad, el Consolador, el Maestro, el que los va a redarguir y los va a convencer de pecado, el que los va a llevar. Bendito sea su nombre. Vamos conmigo a Lucas 24, amados hermanos. Lucas 24, por favor. Esto es precioso, hermanos. La palabra de Dios es preciosa. Yo leo y cada vez que me concentro, como les repito, en un tema y voy escudriñando, me doy cuenta que no sé nada. Siempre encuentro algo nuevo, algo que me alegra el corazón, algo que me ensancha el corazón. Que es como tener la llamita, como dice, tiene la llamita del Espíritu Santo y me aumenta el fuego del Espíritu que hay aquí. De leer la Escritura, de entender la Escritura y de saber que el Espíritu está confirmando en mi corazón la Escritura, porque tenemos el testimonio del Espíritu. Ok, vamos a ver cómo Lucas, el apóstol Lucas, Lucas nos narra la resurrección. Escogí Lucas porque Lucas escribe muchos detalles. Lucas escribe una gran cantidad de detalles que han ayudado a los historiadores a ubicar tiempos, años y todo de la realidad de Cristo Jesús. Porque en el mundo hoy muchos niegan que Cristo haya. No, eso es una, ¿cómo dicen? Un mito. Y lo comparan con un mito de cualquier otra cultura. Pero Cristo no es un mito, hermanos. Después de la revelación de Cristo, ya no hay más revelación. Ya no hay más revelación. Ok. La resurrección, capítulo 24, y vamos a estar leyendo ahí para los que anotan todo el capítulo 24, del 1 al 53, que es el último capítulo de Lucas. Lean conmigo, hermanos. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Aquí se refiere a las mujeres que habían venido con él desde Galilea, y nos da los nombres en el capítulo 23. Y ahorita más adelante acá. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. O sea, las mujeres, María Magdalena y otras mujeres habían preparado las especies para ungir el cuerpo de Jesús. Y tuvieron que ir hasta el domingo, ¿verdad? Que tenían que respetar el sábado ellos. Llegaron y hallaron la piedra removida. Aleluya, eso es lo primero. Una piedra, amados hermanos, de que los que ustedes y yo que hemos leído el Evangelio nos damos cuenta que estaba sellada y tenía una cuadrilla ahí de soldados romanos de primera línea y la habían sellado para evitar que supuestamente lo que habían dicho los fariseos, ¿verdad? Que llegaran y se robaran el cuerpo y dijeran que había resucitado. Y decían, y que no venga a ser un mal mayor. Ya ellos tenían que ya habían hecho un mal, que no vaya a ser un mal mayor. Y lo primero que encontraron fue la piedra removida. Aleluya. Y hallaron removida la piedra, versículo 2, la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor, versículo 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, aleluya. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, vea usted, o sea, quedémonos en las palabras, tuvieron temor y se postraron ellas. Porque están viendo algo sobrenatural. Es que a veces nosotros leemos muy rápido y como hemos visto muchas películas ahí que se apareció un ángel, no. Esto es algo. Si aquí se aparece un ángel ahorita así, con esas características, todos caemos a tierra, hermano. Aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, los ángeles, los varones, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Solo esa frase no le causa alegría. ¿Por qué usted está buscando entre los muertos al que vive? Ya empieza el testimonio de Dios ahí. No está aquí, sino que ¿qué? Ha resucitado.
Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Los mismos ángeles le dicen a ellos, acuérdense de todo lo que él les había dicho. Diciendo, versículo 7, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Vea usted el evangelio ahí de Dios. Ahí está el evangelio. Porque si yo creo en esto, si yo creo que Jesucristo vino y dio su vida, sacrificó su vida para perdonar mis pecados y que Él murió y que fue resucitado, yo soy salvo, hermano. Lógicamente con el arrepentimiento, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Ve el mensaje que están dando los ángeles ahí. ¿Se dan cuenta, hermanos? Qué lindo, ¿verdad? Que se nos apareciera un ángel, ¿verdad? Yo creo que en nuestra vida se nos ha aparecido más de un ángel. ¿Sabe? Cuando hemos necesitado ayuda y no sabemos de dónde viene. O cuando hemos sido librados de algo que a veces ni nos damos cuenta, hermano. Porque los ángeles, que son muchos, están al servicio de los herederos. Están al servicio suyo y al servicio mío. Porque Dios nos guarda. Él nos guarda, hermanos. Entonces usted siempre tiene a quien le cuida. Como decían antes, todavía dicen ángel de la guarda, ¿verdad? Así le dicen, el ángel de la guarda. Pero es una realidad, hermanos. Escrito está. Muy bien. Versículo 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, ¿ve? Ellas, sí es cierto, el Señor nos había dicho esto, pero ellas están en perplejidad, están, ¿cómo se dice? Está en shock. Versículo 9, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. O sea, fueron allá donde estaban los apóstoles ahí escondidos y dieron testimonio a ellos y a todos los demás. ¿Quiénes eran ellas? Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, o sea, un grupo grande de mujeres. Porque en cada evangelio a veces nos nombra una, a veces nos nombra otra, pero era un grupo de mujeres servidoras de Dios. Qué lindo, ¿eh? ¿Ah? Quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, versículo 11, más a ellos, les parecían ¿qué? ¿Qué dice? Quiero oír bien duro eso, ¿qué? Locura. Y digo yo me pregunto, pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo a ellos les va a parecer locura si usted anduvo con ellos 3 años? Si ellos lo vieron a usted hacer milagros, lo vieron calmar la tempestad, lo vieron levantar muertos, lo vieron echar fuera demonios, lo vieron hacer portentos y maravillas. Lo vieron transformarse en el monte. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque ellos estaban asustados. Porque ellos también en su conocimiento de la palabra de Dios del Antiguo Testamento, ellos todavía habían pensado, a pesar de que Cristo les había dicho, y ellos se ponían tristes, ahorita vamos a leer esa parte, de que Él tenía que padecer. Acuérdense que cuando la primera vez que lo dice, Pedro le dice, no, Señor, Dios guarde, no, venga para acá, no, ¿cómo es posible que Dios no quiera a Dios que a usted le pase eso? ¿Y qué le dijo Cristo Jesús? Apártate de mí, Satanás, qué feo le fue, le llovió a Pedro. Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque Pedro no estaba viendo, usted tiene los ojos puestos en los hombres, no tiene puestos los ojos en la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué? Eso a veces nos pasa a todos nosotros. Sabemos, leemos las escrituras, tenemos el testimonio de Dios y todo, pero a veces sucede algún acontecimiento en nuestra vida que nos deja en shock, ¿verdad? A mí me han pasado cosas en la vida que en el momento en que me dan una noticia o algo, yo he tenido que sentarme, o ¿usted le ha pasado eso, hermano? Es muy fuerte. Y uno dice, eso no es cierto. No, sí es cierto. A mí me han dado noticias que se le flaquean a uno las piernas y tiene que usted que sentarse, o en el piso, o lo que sea, pero usted tiene que sentarse, no puede permanecer en pie, es muy fuerte la noticia. Y para ellos eso fue así, pero a veces para nosotros, hermanos, aún teniendo esa realidad, aún conociendo al Señor y todo, nosotros tenemos un shock en nuestra vida, algún problema más fuerte de los que se vienen en la vida, y nos pasa lo mismo que ellos. Se nos hace así la velita, se nos queda como un pabilo humeante, como dice la Biblia. La candelita apenas está echando humo, ahí tiene una chispitita roja ahí, en vez de estar encendida al 100%, está apenas echando humito la candelita. Porque nos vino aquella cosa. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando tenemos una adversidad fuerte en nuestra vida, como esa a la que se enfrentaron ellos? ¿Qué tenemos que hacer?
recordar las palabras de Cristo. Recordar su palabra. Aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno. Ni plaga me tocará. O sea, tenemos que tener la palabra de Dios a flor de labios. Porque esa retroalimentación de la palabra de Dios es la que nos va a afianzar la fe. Los apóstoles ahí no tenían fe. Pero ahora vamos a ver más adelante, cuando el Señor se les aparece, les dice, hijitos, aquí estoy. Se asustaron. Pero ellos pasaron de ser un grupo de personas temerosas y que andaban escondidas a ser los mayores predicadores en la historia de la iglesia, de la historia universal de la iglesia. Porque no va a haber predicadores como ellos. ¿Sabe por qué no va a haber predicadores como ellos? Porque ellos vieron, tocaron y palparon a Cristo, anduvieron con Él, como nos escribió Juan. Lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos palpado con nuestras propias manos, de eso hablamos. El Señor ha resucitado, le hemos visto. Le hemos visto. No nada más les dijeron. El Señor tuvo la delicadeza para confirmarlos, porque el Señor sabía que los apóstoles son humanos. El Señor sabe que nosotros tenemos la naturaleza humana que nos lleva a esa duda. Entonces el Señor viene y confirma a todos los apóstoles. Unos por aquí, otros por allá, hasta que los agarró a todos juntos. Y no solo los apóstoles, sino otros discípulos que andaban ahí. Qué dichosos, ¿verdad? Qué dichosos, ¿verdad que sí? ¿A cuántos les hubiera gustado andar ahí en el ministerio de Cristo? Levante la mano. A todos, ¿verdad? Pero les tengo una buena noticia, porque Jesús dijo, dichosos los que vieron, dichosos los que creyeron sin ver. Y ahí estamos nosotros, hermanos. Bendito sea Dios. La tumba está vacía. En el mundo hay, como por ejemplo en la Unión Soviética, el famoso Lenin, el fundador o uno de los fundadores del comunismo, ¿verdad? Que causó revoluciones grandes en Rusia y muertos para allá y muertos para acá terribles, se extendió por Europa, se extendió a China, miles de muertos. Está la tumba de ese señor ahí en Rusia, entonces está como un mausoleo que llaman, ¿verdad? Entonces tienen ahí el cuerpo del señor ahí, yo no sé cómo lo tienen, con vidrio ahí, y hay filas inmensas de gente que lo va a visitar. Como esas filas que vemos cuando se muere un papa, y ahí la gente ahí lo va a ir a ver. Hay un rótulo que dice silencio. y cuesta entrar ahí porque está así. Entonces, aquel hombre, ¿verdad? Que fue un líder humano, y que hay gente que hace cola para ir a verlo, a ver qué es lo que ve, ¿verdad? Que causó tantas muertes, ahí yace el cuerpo de él. Esa es la tumba de él. Pero ese es un alma perdida. Y él arrastró a muchos también a la perdición. Pero por el otro lado tenemos, entre comillas, la tumba de Cristo, en la cual no hay cuerpo. Y que en vez de haber llevado a muchos a la muerte, los llevó a la vida. No hay cuerpo, no hay cuerpo. Por ahí de vez en cuando sale, le encontraron la tumba de Jesús. Qué barbaridad, es que con cosas, ¿verdad? Tenemos un testimonio, en la Biblia tenemos testimonios históricos. El que busca encuentra, y más ahora con la tecnología. Usted puede buscar, si usted se dedica a buscar, ahí usted encuentra. Ahora mismo unos testimonios de historiadores romanos, de gente capacitada, de los mismos romanos y los que ellos daban testimonio de quién había sido Jesús y qué había pasado con Jesús en el tiempo y no está en la Biblia, está en la historia. Voy a buscar por dónde iba, hermanos. Estamos en el 11. En el 11, gracias. Sí. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa, ¿qué dice? Maravillándose de lo que había sucedido. Y en Juan 20, 6, 7
por si usted lo quiere anotar ahí, en ese versículo es cuando Juan y Pedro salen corriendo. Pero Juan está más jovencillo, entonces corre más rápido. Y llega a la tumba, pero Juan llegó y se quedó en la entrada, no entró, nada más vio. Y se esperó. Y cuando llegó Pedro, Pedro sí entró. Y Pedro nos explica una característica, que estaba ahí la tumba, estaban los lienzos, pero no estaba el Señor, desde luego. Pero hay una característica que yo le puse un detallito, que es que él dice que el sudario, o sea, el de la cabeza, estaba dobladito en otro lugar. ¿Quién tiene, dígame usted, si hubieran robado el cuerpo del Señor, hubieran dejado los lienzos ahí? Se llevan todo, exacto. Que van a estar dejando nada y menos doblado. ¿Quién se pudo haber robado el cuerpo del Señor si había una cuadrilla de soldados profesionales ahí afuera, bajo pena de muerte, cuidando ahí esa tumba? ¿Quién? Nadie. Pero esos son los pequeños, grandes detalles que el Señor nos da. El sudario, o sea, el velo estaba dobladito a un lado de la cama. Y eso para mí es maravilloso, hermano. Eso a mí me causa alegría en mi corazón. Porque es parte del testimonio que Dios nos está dando a nosotros de la resurrección. Eso es en Juan 26, 7, por si usted quiere buscarlo. Vamos a seguir leyendo. Entonces aquí matan a Cristo Jesús, es crucificado, lo llevan a la tumba. Los apóstoles se van y se esconden. Hay un grupo de apóstoles en una casa. Lógicamente Judas no estaba ahí, ¿verdad? Judas ya. Pero aquí tenemos a dos que se fueron a Emaús. Este pasaje a mí me gusta mucho. Me encanta este pasaje. Me alegra. Estamos ahí mismo en el capítulo 24, versículo 13. Dice, en el camino de Emaús. He aquí, dos de ellos iban el mismo día llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. 60 estadios, yo no sé, yo creo que son como 2 kilómetros, según yo, ¿verdad? Si me equivoco, ustedes me avisan. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Vea qué lindo que es el Señor. Aquí empieza lo precioso. Mas los ojos de ellos estaban, ¿qué? O sea, ellos no podían reconocer que ese era Jesús. Para que no le conociesen. O sea, el Señor lo hizo a propósito. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Ve lo que ellos iban hablando, nos damos cuenta aquí. ¿Qué iban hablando ellos? Ay, mijito, qué torta, ¿ves? Anduvimos con Jesús tiempo, tanta cosa, y de ahí lo mataron. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿En qué va a parar esto? De ahí sí, es el Mesías, pero ahí él tenía que haber cumplido lo del Mesías, él tenía que haber llegado a sentarse ahí en el trono y a echar afuera a los romanos y todo, y ahora. Tan bueno el Señor, todo lo que nos enseñó, todo lo que nos dijo, y está muerto. Se acabó todo. Y les dijo, vuelvo a repetir, ¿qué plásticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Versículo 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Usted es el único que no se ha dado cuenta de lo que ha pasado aquí. ¿Ah? ¿Cómo es posible que usted no se haya dado cuenta? Pero el Señor es muy bueno. Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Y ve al propósito, lo que el Señor está haciendo es como un maestro que está preguntando al alumno para que el alumno se retroalimente y vuelva a poner los pies en la realidad de su conocimiento. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes la sentencia de muerte y le crucificaron? Este hombre tan bueno que no hizo mal a nadie, que hizo tantas maravillas, tantos milagros, tantos prodigios, que nos enseñó con toda autoridad la ley,
Lo mataron injustamente. Nos lo quitaron. Y ya nosotros ya lo perdimos todo. Perdieron la fe. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Se dan cuenta? Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día de que esto ha acontecido. ¿Qué fue lo que pasó? Que Cristo ya se le había aparecido a los que estaban allá en el aposento, pero como estos dos andaban desbalagados, entonces fue y se les apareció a ellos, porque ya era el tercer día. Ellos ya habían recibido alguna información, pero ellos tampoco, no creían. No ha pasado nada, eso es lo que dice, ya pasaron 3 días y no ha pasado nada. Aunque también nos han contado asombrados unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así, como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Entonces el Señor les empieza a recordar. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. O sea, Cristo empezó a recordarles y les empezó a enseñar todo lo que está escrito de Cristo, del Mesías, desde Génesis hasta Malaquías. Bueno, la ley, los profetas. Llegaron a la aldea a donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Qué linda esta frase. Yo veo ahí en eso que ya el día estaba oscureciendo y que ellos iban a la casa donde ellos y tal vez era peligroso andar de noche ahí. Pero también veo que como Él les estaba hablando la palabra, les estaba predicando ahí, entonces ellos estaban recibiendo ánimo de parte de Él. Entonces le decían: no, quédese con nosotros, quédese con nosotros. Y esto, hermanos, nosotros a veces tenemos que hablar así. Tenemos que decirle: Señor, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Señor, quédese con nosotros porque hay tanto mal en el mundo, Señor. Se ven las cosas tan mal. Señor, quédese con nosotros porque vea cómo cuesta ahora estas cosas. Señor, quédese con nosotros, Señor. ¿Cómo cuesta? ¿Cómo nos cuesta en la iglesia? Señor, quédese con nosotros, por favor. Y ya se está haciendo más oscuro cada vez. ¿Pero quién es la luz? Aleluya, aleluya. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Qué lindo. Entonces Cristo ahí hizo algo, que él había hecho en el aposento alto. Igual que como Él partió el pan y repartió el vino en el aposento alto, igualito lo hizo ahí y por eso ellos lo reconocieron. ¿Se dan cuenta? De la misma manera. Entonces le fueron abiertos los ojos, versículo 31, y le reconocieron. Mas Él, ¿qué pasó? Se desapareció de su vista. O sea que Cristo ya cumplió el propósito por el cual se le había aparecido a esos dos. Se le estaban desbalagando las ovejas y ¡ting!, las jaló. 32, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Estaban ya llenos de ánimo. Ellos, el desánimo que tenían, ya no lo tenían, recobraron el ánimo, recobraron la fe. Volvieron a acordarse de todo lo que Cristo les había dicho y les había enseñado. Lo reconocieron a Él ahí, en ese momento, y apenas lo reconocieron, ¡ting!, el Señor se apareció. Entonces, ¿qué hicieron ellos en ese momento? Dice 33, y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén. No tuvieron miedo de nada, no tuvieron que ya era tarde ni nada, no, se fueron. Anocheciendo en la oscuridad, se fueron a Jerusalén. Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. ¿Y qué le dijeron los 11 a ellos? Vea, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Dígame una cosa, es hermoso nuestro Señor Jesucristo. Es bueno. Tiene paciencia. ¿Sabe cómo enseñarnos?
Da testimonio. Aleluya. Si mi Cristo se me aparece aquí, yo no sé qué hago, me tiro a llorar o no sé qué, o salgo corriendo a abrazarlo, no sé qué hago, no sé qué haría, hermano, sinceramente no sé qué voy a hacer cuando llegue a la presencia del Señor. Pero yo sé que voy a estar seguro. Sea como sea, ¿me entienden, hermanos? Digo esto de forma humana porque no sé cómo reaccionaría, ¿verdad? Aleluya. Tal vez me quede solo así con los ojos. Aleluya, aleluya. O tal vez salga corriendo, Señor, Señor, y lo abrace. O tal vez me postre, Señor. No sé, ¿qué haría? Pero sí sé con quién estoy. Qué lindo, ¿verdad? Acompáñenme un momentito a mí a Oseas 6.2. Oseas 6.2. Porque Cristo les está hablando a ellos de que ellos tienen que buscar en las Escrituras. Y hay un montón de citas, hermanos, pero yo ahorita voy a tomar nada más 2 o 3 para no. Eso ya lo podemos dejar para otro estudio. En Oseas, que por cierto hoy estábamos nombrando Oseas, ¿verdad, pastor? En el versículo 2 hay una profecía del Señor. Dice, nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Aleluya. ¿Estamos? Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Está también lo que el mismo Cristo dijo. La única señal que les va a ser dada es la señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? Que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches y después el pez lo fue a dejar donde tenía que estar. ¿Se dan cuenta? Hay escritura suficiente que da testimonio de quién es Cristo, de que Cristo es el Mesías, de que Jesucristo es Dios y que Él iba a resucitar de entre los muertos. O sea, no solamente que iba a venir y que iba a padecer y que lo iban a matar y que lo iban a crucificar, sino que Él iba a resucitar de entre los muertos para el testimonio de Dios Padre. A partir de esa obra portentosa del Dios eterno, es cuando Cristo dice, vayan, quédense juntitos orando hasta que llegue el Espíritu Santo sobre ustedes. ¿Cuántos días creen ustedes que anduvo Jesucristo apareciéndosele a todas las personas, a todos los apóstoles y a los discípulos? ¿Cuántos días más o menos? Como 40 días. 40 días, ¡qué montón! Porque ya después de los otros 10 días era para que se cumpliera Pentecostés, o sea, 50 días. Después del sacrificio de la Pascua, es que todo eso hay que ligarlo, hermanos, hay que estudiar la Biblia. Entonces, del sacrificio de la Pascua del Cordero, a los 50 días venían las primeras cosechas. Eso en terrenal, en espiritual es todos nosotros, la cosecha de Cristo. Por eso el Espíritu Santo vino en Pentecostés. Aleluya. Sí, bendito sea su nombre. No, hermanos, no. Él está vivo. La piedra ha sido removida. Y no fue removida para que Cristo saliera, hermanos. Fue removida para que nosotros entráramos a ver que Él ya no estaba ahí. Lógicamente en representación de los apóstoles que fueron los que llegaron ahí y todos los que llegaron después. ¿Ustedes conocen la historia que fueron a dar los soldados? ¿No conocen? ¿No han leído la palabra? Dios. La comisión de soldados romanos que estaba ahí cuidando, soldados profesionales que cuando los mandaban a hacer algo como eso, so pena de muerte si ellos pasaba algo. Entonces resulta que se aparecieron unos ángeles y hubo un terremoto y ellos quedaron como muertos, así nos explica la Biblia. Y la piedra es removida. Y ellos estaban. Entonces mandaron a unos de ellos a decirle a los judíos, a los fariseos, mire, pasó esto. Hubo un gran terremoto, un gran estruendo ahí, aparecieron unos varones ahí y la tumba está vacía. Entonces la palabra nos dice que los judíos dijeron, no diga nada, nosotros los sobornaron, les dieron un montón de platita para que no dijeran nada y aparte les dijeron, y cuando ustedes tengan que decir esto a sus jefes, llámenos a nosotros y nosotros vamos a interceder por ustedes para que a ustedes no les pase nada. Y dice, y eso todavía se sigue comentando hasta el día de hoy. ¿Así trabaja el diablo? Soborna para tapar la verdad. ¿Sí? Soborna. Pero la verdad va a prevalecer. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia.
El propósito del Dios eterno se va a cumplir, hermanos. Así como se está cumpliendo hasta el día de hoy, se va a cumplir hasta el día que el Señor llegue. Y aunque nosotros veamos que los días se ponen oscuros y todo esto, no olvide usted en su mente, recuerde en la palabra que el Señor tiene el control de todas las cosas. Y que Él ha prometido guardar a su pueblo. Lo que hablaba ahora, hermanita, a Dios le interesa nuestra alma. Jesucristo no vino a salvar nuestros cuerpos, hermano. Nuestros cuerpos Él los hace así los va a hacer, nuevos. Él vino a salvar nuestras almas. Pregunto, ¿está usted seguro de que su alma le pertenece a Cristo Jesús? ¿Ha usted creído en la palabra de Dios? ¿Ha creído en la obra de Cristo en la cruz, que Él murió para perdonar nuestros pecados? ¿Ha usted creído que el Padre, por el poder del Espíritu Santo, le levantó entre los muertos? ¿Se ha arrepentido de sus pecados? Entonces, como dice la Escritura, usted es salvo. ¡Aleluya! Y no solo eso, mis amados hermanos, porque no solo está en la letra, porque esto va más allá de la letra. Esto es el Espíritu. El Espíritu. Porque así como los apóstoles habían escuchado la letra directamente del autor y vieron los ejemplos y todo, pero habían perdido la fe en este momento tan crítico. Pero ¿qué es lo que pasa, amados hermanos? Que la obra de Dios Padre es una obra perfecta. Es una obra perfecta. Entonces el Señor nos envía el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo viene primero a sellar su propiedad. Y ese es el testimonio del Dios vivo en usted, en su corazón. Eso usted nadie se lo puede quitar. Y nadie, aunque le abran el corazón y escudriñen ahí, lo puede ver. Ese es el testimonio del Dios vivo. Esa es la obra portentosa del Dios vivo. ¿Ah? Del Todopoderoso. ¿Quién le va a quitar eso a usted? ¿O quién puede hacer eso? ¿Hay algún hombre que pueda hacer eso? ¿Algún papa? ¿Algún gurú? ¿Algún político? ¿Un falso profeta? ¿Cualquier hombre? Nadie puede hacerlo. ¿Me entienden, hermanos? Está la letra, está la palabra, pero el Espíritu Santo es el que hace que la palabra sea real para nosotros. Pero si usted se da cuenta que la palabra es real para usted, usted está sellado por el Espíritu Santo de Dios. Y ese sello, hermanos, solo Dios lo puede poner. Y ese sello, ¿sabe qué? Las tinieblas lo ven, lo reconocen. Y por eso no se le acercan. ¿Qué tienes con nosotros, hijos del Dios Altísimo? Vienes a atormentarnos antes de tiempo. Nosotros sabemos quién eres, el Santo de Dios. Le decían los demonios a Cristo en la iglesia, adentro. Y les voy a dejar de tarea que ahora lleguen a su casa y lean el testimonio de Esteban. Cómo Esteban, lleno del Espíritu Santo, como era un diácono, ¿verdad? Que escogieron, ¿verdad? Entre todos oraron y escogieron para quién iba a servir, en las mesas y todo. Y escogieron a Esteban, entre uno de ellos, lleno del Espíritu Santo. Dios hacía cosas maravillosas a través de Esteban. Y uno dice, ay, Señor, pero ¿por qué es usted que lo mataron? Es que era testimonio. Pero lo que yo quiero que ustedes es que lean ustedes cuando Esteban está dando el testimonio al final, dice claramente cómo los que estaban oyendo rechinaban los dientes. Los fariseos rechinaban los dientes. Es la palabra de Dios, el Espíritu Santo moviéndose. Está lleno del Espíritu Santo porque cuando el testimonio dice que cuando vieron a Esteban le vieron la cara como de un angelito. Estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba en la paz y el poder de Dios y empezó a testificar. Empezó a testificar conforme a todo el Antiguo Testamento para ellos, a la casa de Israel. Y en un momento dado dice, los cielos están abriendo y yo veo que Jesús les dice, yo veo a Jesús, que Jesús realmente es el Cristo y está sentado a la diestra del Padre. Y él dice que rechinaba los dientes y se tapaba los oídos, no queremos ver eso. Y son demonios, hermanos. ¿O no?
Estamos hablando que estamos en una guerra espiritual. Una guerra espiritual. Ahí está el testimonio. Bendito sea Dios. Apenas estoy empezando. Pero tengo que terminar, ¿verdad? Es que, hermanos, sinceramente, sí. Vamos a seguir leyendo. ¿A dónde quedamos? El camino de Emaús. Jesús aparece a los discípulos, ¿verdad? En el versículo 36, ¿cierto? Jesús se le aparece otra vez, ¿verdad? Mientras ellos hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. O sea, Jesús se les apareció. Cuando llegaron los dos que andaban en el camino de Emaús y se juntaron con los que estaban allá en la casa juntos, ahí escondidos, cuando ya estaban juntos, Cristo se aparece ahí. Y les dijo, paz a vosotros. Entonces, ¿qué dice? Espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu. O sea, se asustaron. Es como que si ahorita se aparezca el Señor aquí, hermano, nosotros también nos vamos a asustar porque la naturaleza humana, mientras procesamos todo, nos vamos a asustar. Pero si el Señor nos dice, paz, mijitos, paz, yo soy Jesús. Y le dice lo mismo que a ellos, venga, tóqueme, venga. Porque ellos pensaban que era como un espíritu, un fantasma. Vea, voy a volver a leer. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Versículo 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. ¿Se acuerdan? En el Evangelio de Juan, yo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Aleluya, qué lindo, ¿eh? O sea que es una maravilla lo que el Padre va a hacer con nosotros, lo que hizo con Jesús. Él estando en cuerpo podía atravesar paredes y todo. Imagínense cómo vamos a estar nosotros con un cuerpo glorificado, como los ángeles. Muy bien. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Qué lindo, mi Señor Jesús. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos. Versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. ¿Se acuerda que yo les había dicho, esto es lo que tenía que pasar? No se angustien, gócense, porque ya eso pasó, ahora yo he resucitado. Se cumplió la escritura delante de sus ojos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, oiga, el arrepentimiento primero, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde... Y vosotros sois testigos de estas cosas, aleluya, precioso Señor. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre, el Espíritu Santo, sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Voy a llegar hasta ahí, hermanos. Como dice la misma escritura que dijo Cristo, tengo muchas más cosas que deciros, pero aleluya. Hermanos, bendito sea Dios. Nuestra fe está bien fundamentada. Y todas estas cosas, ese es el testimonio de Dios para que nuestra fe esté bien cimentada. El Señor ha tenido misericordia de nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos nuestros seres humanos, que envió a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él, el que crean todas estas cosas que sucedieron, no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted y yo, hermanos, somos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Hemos sido limpiados, lavados con la sangre del Cordero. Ante el de Dios Padre, somos como los angelitos, tenemos una vestidura blanca, porque el Señor nos ve a través de la obra de Cristo. Y Cristo mismo está intercediendo por usted y por mí y por todos los que creemos en Él de día y de noche, las 24 horas, en la presencia del Padre. Y la cosa no se acaba aquí, porque Cristo resucitó y después también Él nos va a resucitar a nosotros.
si es que estemos durmiendo, como dice la Escritura, no muertos, sino que estemos durmiendo cuando Él venga. El Señor, acuérdese que Él vino a perdonarnos y a darnos vida eterna. ¿Se acuerda? Vida eterna. Vida eterna. Así como Él es. Jesucristo es el que era, el que es y el que ha de venir. El eterno. El alfa, el omega, el principio, el fin, el todopoderoso. No hay ningún poder y no hay ninguna autoridad en el universo entero, hermanos. Desde el trono de Dios hasta las cosas que están bajo la tierra, que nosotros no podemos ver ni entender. Todo, la creación, toda la creación está bajo la autoridad de Cristo Jesús en este momento. Así que cuando el diablo venga a decirle a usted cositas al oído, repréndalo. Por eso se dice en el nombre de Jesús. Porque Satanás vino, es un mentiroso, es mentiroso. En él no hay verdad. Usted se puede imaginar una persona en que todo lo que diga, todo lo que haga y todos los días de su vida es puras mentiras. Ese es Satanás. Pero a veces son unas mentiras muy suculentas, así muy bonitas, que lo engañan a uno, si uno no conoce la palabra y si no está sometido a la voluntad de Dios. Por eso tenemos que oír la voz del Espíritu. Y para usted tener el oído abierto a la voz del Espíritu, tiene que conocer la Escritura, tiene que orar, tiene que tener intimidad con el resucitado, con el Señor resucitado. Mi Señor y mi Dios, le dijo Tomás, porque faltaba Tomás todavía ahí en esta Escritura. Yo no creo, ya Cristo vino, se nos apareció. No, yo no creo, hasta no ver, hasta no tocar, no veo. ¿Y qué hizo el Señor? Tan lindo el Señor. Él no dijo, no, Tomás, no creyó en mí, fumigado, apartado de mi reino, eliminado. No creyó, no. Jesús se le apareció a todos los discípulos para afirmarlos, para establecerlos, para confirmar en ellos todo lo que Él había hecho a través de su ministerio. Toda la palabra, todo lo que había sido escrito desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy. Entonces le dijo, venga Tomás, venga mijito, como digo yo, venga, toque aquí, vea que sí, vea, mire, vea, meta la mano ahí, meta la mano aquí. Y llegó Tomás y lo tocó y lo vio y cayó. Y entonces le dijo, Señor, mi Dios. Mi Señor y mi Dios. Entonces yo abro mis manos como forma de adoración y digo con mi boca, la piedra ha sido quitada, el Señor ha resucitado.